Colombianos, en marzo del año pasado, un informe reveló al menos 10 testimonios que confirman que no solo Andrés Felipe Arias era muy cercano a Odebrecht, sino que recibió dinero para ayudarle a ganarse este contrato de la Ruta del Sol 2. Hágame el bendito favor. Pues hay 10 menciones de Andrés Felipe Arias en este proceso de Odebrecht y aún no ha pasado nada. ¿Qué pasa con la fiscalía que no le echa mano a este señor? Y es que en marzo del 2022 la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió a los fiscales del caso Odebrecht que les entregaran un informe con todas las menciones que había contra el exministro Andrés Felipe Arias en este expediente del mayor entramado de corrupción confesado en Colombia sobre los sobornos a funcionarios públicos para la entrega de obras públicas. El grupo de análisis del caso Odebrecht entregó un informe de 13 páginas en el que se relacionan los 10 testimonios principales contra Arias que confirman la cercanía del exfuncionario con la compañía brasileña, las labores que realizó para la misma y el recibo de dineros de la multinacional por el relacionamiento político que le brindó. A pesar de las pruebas que reposan contra el exfuncionario, la Fiscalía sigue sin tomar decisiones en el caso. Estas son las 10 menciones en su contra. La primera mención a Arias la hizo el exministro de Transporte Miguel Esteban Peñalosa en un interrogatorio que rindió en la Fiscalía el 6 de abril del 2017. Peñalosa habló sobre la primera reunión que sostuvieron a finales del 2009 los directores de Odebrecht con el gobierno de la época, la cual tenía como finalidad abrir operación en el país. La reunión fue con el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y el presidente de la multinacional, Marcelo Odebrecht, cita a la que asistió Andrés Felipe Arias, que meses antes había anunciado su aspiración a la presidencia. Asistió el presidente de la República, asistió el director de la INCO en ese momento, el doctor Álvaro José Soto, el viceministro de Transporte, Gabriel García, y yo por parte del gobierno. Por Odebrecht estaba el señor Bueno, el señor Marcelo Odebrecht, creo que el señor Mameri y el señor Yesid Arrocha. Es la reunión en la que se ve en una esquina al señor Andrés Felipe Arias. Ya no era funcionario del gobierno. Las reuniones del presidente las manejaba la secretaria privada. La secretaria era la doctora Alicia Arango. Puedo decir de un Twitter que le leí al presidente Uribe. Dice lo siguiente: Andrés Felipe Arias me estaba visitando y lo invité a que me acompañara. Los señores de Odebrecht presentaron su empresa, hicieron una presentación general de lo que hacen, de su experiencia, y el presidente de la República hizo una presentación del país, de la estabilidad macroeconómica, de las garantías a la inversión extranjera y la estabilidad jurídica. El presidente tenía una presentación que consistía en decir cómo pensaba sacar las exportaciones colombianas en 4 puertos, que eran Ecuador, Venezuela, el Pacífico y el Atlántico, y ese fue el cuerpo de la reunión. Y esto fue lo que dijo Peñalosa, quien para esa época de los hechos era consejero presidencial. Gracias al relacionamiento político a Odebrecht y a su socio Corfi Colombiana le fue adjudicada la Ruta del Sol 2 el 14 de enero del 2010 en el gobierno de ¿quién? De Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién trajo a Odebrecht? El señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿por qué dicen que lo trajo Santos cuando realmente quien trajo a estos corruptos fue el innombrable? Gracias a este relacionamiento político a Odebrecht y a su socio, Corfi Colombiana le fue adjudicada la Ruta del Sol 2 el 14 de enero del 2010, por la que según la justicia pagaron el primer soborno en Colombia por 6.5 millones de dólares. La Fiscalía probó que ese soborno lo cuadró Luis Antonio Bueno Jr., presidente de Odebrecht en Colombia entre el 2009 y el 2012, y se lo pagó al entonces director del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, Gabriel Ignacio García Morales, quien aceptó toda la responsabilidad y fue condenado. Inicialmente, García Morales negó el soborno en un interrogatorio que rindió en la Fiscalía el 3 de febrero del 2017. Ese día les contó a los fiscales los detalles de la reunión mencionada, pero también de otra en particular en la que el entonces presidente de Odebrecht para Colombia, Luis Bueno Jr., le hizo entender la cercanía que tenía con Peñalosa y con Arias. La tercera mención a Arias aparece precisamente en la resolución que abre investigación y formula pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 13 de septiembre del 2018, la cual citan en el informe los investigadores del Grupo de Análisis del caso de Odebrecht. El documento sintetiza la reunión mencionada de la siguiente manera: la tercera reunión que se puede referir entre Gabriel Ignacio García Morales y Luis Antonio Bueno Jr. tuvo lugar el 17 de septiembre del 2009 en la Presidencia de la República. Sobre esta reunión, el 17 de septiembre del 2009, Gabriel Ignacio García Morales, el entonces viceministro de Transporte, detalló lo siguiente en el interrogatorio: era una reunión para hablar del interés de Odebrecht de entrar a Colombia y colaborar con el gobierno de Brasil para conseguir más y mejores mecanismos de financiación a través de, entre otros, el Banco de Desarrollo de Brasil. El cuarto testimonio contra Arias aparece en la matriz de colaboración de Luis Antonio Bueno, el cual tiene fecha el 28 de noviembre del 2019 y con el cual buscaba inmunidad penal en la Fiscalía. El expresidente de Odebrecht para Colombia dijo que la multinacional hizo pagos a 8 exfuncionarios colombianos, dentro de los cuales aparece Arias. También aparecen otros confesos lobistas de la multinacional como Federico Gaviria, Eduardo Zambrano y Daniel García Arizabaleta, quien se convirtió en uno de los testigos contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo, gerente de la compañía.
Esos pagos los confirmó a la Fiscalía el 23 de enero del 2020 el abogado de Odebrecht, Yesid Augusto Arocha Alarcón. En una declaración jurada, Arocha entregó los documentos de los pagos que se le hicieron a Arias y a quien fue su secretario en el Ministerio de Agricultura, Juan David Ortega. Según él, a través de las empresas Compañía Colombiana de Capitales y Clos Limitada. Contiene órdenes de pago, constancias de movimientos de pago y facturas y contratos. Este es el informe de los documentos que entregó Arocha, ¿no? Y aquí aparece el nombre de Andrés Felipe Arias de primeras. Tremendo esto, señores. Y este señor posando de que nunca hizo nada con Agroingreso Seguro, pero miren, hasta pagos de Odebrecht recibió. Y la Fiscalía no se ha pronunciado frente a todos estos testimonios, ¿no? Arocha dijo lo siguiente textualmente: en el año 2009, bajo la presidencia de Luis Bueno me llama a su oficina y me dice que él está procediendo a contratar al doctor Andrés Felipe Arias, que para la época era candidato a la presidencia, que por ende el contrato no debe hacerse con él, sino con la compañía o empresa que él indique, que muy seguramente no se iba a ejecutar y que era el ferrocarril de Cararé. De que sí se puede dar fe y de que se ratifica es que el señor Bueno en su declaración es que él decidió contratar a Andrés Felipe Arias porque era una persona que tenía muy buenas relaciones de carácter político, tenía muy buenas relaciones empresariales y podría ser precandidato presidencial, y adicionalmente en la época en el que el señor Bueno llegó a Colombia, el doctor Andrés Felipe Arias le presentó tantos funcionarios gubernamentales como políticos colombianos. Entonces por eso él ha decidido apoyar a Andrés Felipe Arias y realizar este contrato con él. Des en cuenta. El sexto testimonio en su contra es el del empresario Federico Gaviria, que fue condenado por el escándalo de Odebrecht y por el carrusel de la contratación de Bogotá. Gaviria dijo a la Fiscalía en noviembre del 2011 que fue Arias el que sirvió como puente para el relacionamiento de Odebrecht por el entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, en medio de esta puja por el proyecto Hidroituango, que finalmente no se lo ganó la multinacional brasileña. Si no, estaríamos también en un escándalo con esta empresa. En otra declaración, el 20 de noviembre del 2017, Federico Gaviria ratifica lo dicho en el 2011, y este nuevo testimonio es señalado en el informe como una nueva mención a Arias. El 15 de junio del 2017, el excongresista Otto Nicolás Bula, condenado por el andamiaje para lavar los sobornos de la multinacional, ratificó lo dicho por Gaviria. Es la octava mención a Arias en el expediente de Odebrecht. Sobre este tema, Bula dijo: Federico una vez me contó que Andrés Felipe Arias era amigo de Odebrecht, que Odebrecht le colaboraba, pero cuestiones que me contaba Federico a mí. La novena y décima mención sobre los interrogatorios posteriores que rindieron Otto Bula y Gabriel Ignacio García Morales, en los que ratificaron su testimonio, pues fueron los siguientes. Fue elaborado en marzo del 2022 y 2 meses después, tal y como lo reveló la revista Raya, el investigador Pedro Orlando Ayala, perito contable de la Fiscalía General de la Nación, le entregó un informe al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, donde Leonardo Augusto Cabana Fonseca, en el que se muestra que el núcleo familiar de Arias es investigado por un incremento patrimonial no justificado de 994 millones de pesos, que podría configurarse como enriquecimiento ilícito. El incremento coincide con los pagos de Odebrecht que le habrían hecho a él y a su hombre de confianza Ortega, a través de las empresas Compañía Colombiana de Capitales y Clos Limitada, que tanto Bueno Jr. como Arocha de Odebrecht le confirmaron a la Fiscalía. Los testimonios y los hallazgos de dineros por justificar parecen ser insuficientes para los fiscales, que un año después de estos informes siguen sin decidir el futuro judicial del alfil del uribismo. Pues se tendrá que destapar con el nuevo fiscal, ya que estos fiscales de pacotilla que están en este momento no hacen nada después de que se entregó este informe con la mención de 10 veces de Andrés Felipe Arias, 994 millones de pesos. Y de seguro este tipo tendrá que enfrentar el cargo de enriquecimiento ilícito presuntamente. Pues María José Pizarro se pronunció frente a este informe. Dijo: aquí tienen un claro ejemplo de cómo por décadas se robaron los recursos de todos. Exministro de Uribe, graduado en prestigiosas universidades, pero no aprendió ni pizca de ética. Hoy es un preso privilegiado, condenado por Agroingreso Seguro e investigado en el caso de Odebrecht. Se teje la telaraña en este caso. Silvia Charri, la periodista, dice: por si hay dudas de las pruebas que hay contra Andrés Felipe Arias en el proceso de Odebrecht, son 10 menciones de testigos en su contra. Desde hace un año en la Fiscalía tienen este informe que la recopila y aún así no ha pasado nada. Tendrá que pasar, colombianos, tendrá que pasar. Y a propósito de todo este entramado de corrupción de Odebrecht, pues el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, acaba de solicitarle a la Fiscalía que desarchive la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, por el presunto esquema de sobornos de la Ruta del Sol 2. Pero vamos a escuchar sus justificaciones y realmente la Fiscalía no sabemos por qué archivó esto cuando realmente pagaron una multa multimillonaria en Estados Unidos para que los dejaran quietos y aquí en Colombia no pasa nada. Estamos solicitando al fiscal tercero delegado de la Corte Suprema considerar ante las declaraciones de Corte Colombiana en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante el Distrito de Maryland de una presunta aceptación de la participación en un esquema de sobornos que claramente está en contradicción con lo declarado hasta el momento. Ante la emergencia de nuevos hechos
Estamos solicitando entonces a la Fiscalía que considere el desarchivo de la indagación preliminar por estos hechos del presunto esquema de sobornos en la contratación de la vía Ocaña-Garamara. ¿Qué otras contradicciones encontraron ustedes en lo que se dijo por parte de Corficolombiana y la afirmación que hizo José Elías Melo en cambio? Estamos solicitándole a la Fiscalía que efectivamente considere evaluar una contradicción donde el presidente de Corficolombiana de Estados Unidos acepta haber participado en sobornos y en Colombia no. Algo está pasando, a alguien le están diciendo mentiras, entonces estamos solicitando ante esos nuevos hechos, primero, que la Fiscalía converse con la SEC en Estados Unidos, el fiscal del distrito de Maryland, para efectivamente establecer si hay una contradicción, y por el contrario, evalúe y no siga manteniendo en el archivo las diligencias para establecer si efectivamente o no hay un esquema de sobornos en Colombia. Es desafortunado que la Fiscalía no tome la iniciativa ante estos nuevos hechos que son de conocimiento público. Estamos solicitándole que actúe de manera diligente y considere a luz del acervo probatorio nuevo desarchivar las diligencias entonces en el caso de la vía Ocaña-Garamara. Se tendrá que desarchivar esto, pero no con Barbosa, porque realmente con él no pasará nada. Aquí dicen, o sea que este individuo de Ampón, ladrón, Andrés Felipe Arias, no solo ayudó a robar agroingresos seguros, sino también ayudó y recibió dinero para ayudar a ganar a Odebrecht el contrato de la Ruta del Sol 2. Todos allá son un nido de ratas. Y pues tremendo discurso que se echó Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU. Este señor no fue allá a hablar de los 7 enanitos como lo hizo Duque en cierto momento. Pues el presidente de Colombia estuvo por segunda vez este 19 de septiembre dirigiendo su discurso a las diferentes naciones del mundo. Y tremendo, dio una cátedra de líder mundial. Se expresó frente a las diferentes naciones del mundo en la Asamblea General de la ONU, donde habló sobre los principales temas que preocupan a los líderes a nivel internacional: la guerra contra las drogas, el cambio climático, el conflicto entre Rusia y Ucrania e incluso el manejo de las vacunas durante la pandemia del COVID-19. Sobre la crisis migratoria mencionó, hay una gran marcha del sur del norte y es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. En el año 2070 habrán 3.000 millones de personas huyendo de sus lugares queridos. En 2070 solo quedarán desiertos en Colombia. Los pueblos irán al norte en búsqueda de agua. Esto es lo que dice él. Ha sido un año de derrota de la humanidad. Han puesto perros galgos a correr tras inmigrantes. Han puesto gente de caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. No tienen 100.000 millones de dólares para defender a los países del cambio climático, pero sí los tienen en un solo día para que se maten los rusos contra los ucranianos. Tremenda estas palabras. Ahora se necesitan 3 billones de dólares para detener la crisis climática y la cuenta sigue ascendiendo. También habló sobre las vacunas del COVID. Volvieron a la vacuna un mercado, al concentrarla en países ricos. América Latina puso el 26% de los muertos por COVID, cuando solo es el 8% de la población mundial. ¿Quién dijo que la salud tenía que ser un negocio y un derecho? Murieron millones de viejos y de gentes porque la vacuna fue una mercancía y no un bien de la humanidad. Pullas para estos gobiernos que se adueñaron y se quisieron enriquecer con este negocio de las vacunas, ¿no? También habló de la crisis climática, dijo, no hemos visto sino profundizar lo que los ricos reunidos en Davos llamaron la policrisis. La guerra sigue, el hombre continúa, la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. El capitalismo fósil morirá sin financiación, habrá que financiar el capitalismo descarbonizado, el capital verde se moverá solo donde hay ganancia. Se equivocan quienes creen que los países pueden seguir adquiriendo créditos para superar un problema que las chimeneas del norte produjeron. Los imperios no sirven para salvar la vida, sino para desatar guerras. La democracia debe ser global y profunda y planificar el gran Plan Marshall de la revitalización del planeta. No se le pueden pedir soluciones a un mecanismo que produjo el problema. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la intervención del presidente Gustavo Petro en la ONU, que dio una cátedra, y es que aquí igual y lo dice, los uribistas están de cabeza porque Petro no habló en la ONU de la importancia del número 7, teniendo en cuenta que hay 7 enanitos y son 7 notas musicales. Estas son pues unas indirectas para el señor Iván Duque. Qué vergüenza este señor allá. No. En cambio Petro dio una cátedra. Aquí en este video dice, ¿cuál es la diferencia entre la guerra de Ucrania y la ocupación de Palestina? Pues el presidente Gustavo Petro plantea poner fin a la guerra como parte de la defensa de la vida en medio de la crisis climática, una perspectiva que busca la paz y la sostenibilidad. Escuchemos al presidente. Hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra, a la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible
había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir, en mayoría, y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Tremendas palabras del presidente Petro, y es verdad, una guerra tan absurda como la que se está viviendo en Ucrania, donde todos los días mueren civiles, personas inocentes, debería acabar, y más bien todas estas naciones juntar pues esfuerzos para salvar al planeta, que realmente ha mostrado pues los desastres que está ocurriendo por la crisis climática. Pero pues esta gente de las potencias mundiales no piensan a futuro, sino piensan en el momento, atacar un país y matar muchos civiles, ¿no? Increíble esto que dice el presidente Petro. Y pues el presidente Petro hizo una dura crítica sobre las prioridades de la tierra, ¿no? Miren lo que dice. De financiar, incumplieron su propia promesa de financiar la adaptación al cambio climático. No tienen 100.000 millones de dólares para entregar a los países y defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes, pero sí tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí. Tremendo. Ahora no se necesitan 100.000 millones, se necesitan 3 billones de dólares para superar la crisis climática, y la cuenta asciende en cada segundo de la Tierra. Está advirtiendo aquí el presidente Petro, hay que ponernos las pilas, si no esto va a ser más complicado más adelante. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que la ONU auspicie 2 conferencias de paz, ¿no? La de Ucrania y la otra en Palestina. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que la ONU auspicie 2 conferencias de paz, una de Ucrania y otra de Palestina, para que se acabe la hipocresía como práctica política. Miren lo que dice. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. La generación que hoy debe decidir y actuar cuanto antes para superar el enorme huracán que se ha desatado contra lo viviente desde las oscuras pero poderosas cloacas de la codicia, del huracán del capital que solo mira la ganancia y que se ha engullido el planeta y la base misma de la existencia. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Entonces des en cuenta las palabras que está diciendo Gustavo Petro, ¿no? Hay que escucharlo porque realmente está diciendo la verdad. Mientras se matan injustamente en unas guerras absurdas, pues el mundo está pidiendo un cambio, un apoyo climático, y pues estas naciones de grandes capitales no están viendo esto. Miren lo que dice a continuación. Quiero que mis nietos, que hoy son bebés, Luna, Victoria y Luca, y mi hija menor Antonella, puedan vivir alejados del apocalipsis y de los tiempos de la extinción. Quiero que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amable. Luego la gente salió a opinar sobre esto, ¿no? Físico Impuro dijo, la diferencia de tener un presidente como Gustavo Petro, que quizás no domina el inglés, pero aún así es considerado como un líder mundial, a diferencia de Iván Duque, que habla en inglés fluido, pero iba a la ONU a hablar de los 7 enanitos y presentar informes falsos. Contundente esto. Colombianos, entonces, ¿qué piensan de estas menciones que hacen de Andrés Felipe Arias en el informe y en las investigaciones que Odebrecht, que ya se le entregó a la fiscalía y que están con las manos cruzadas?
no han investigado este presunto enriquecimiento ilícito por parte de este exministro de Uribe, y pues todos calladitos, ¿no? Y por otro lado, ¿qué piensan del tremendo discurso que se echó Gustavo Petro en la ONU? Le jaló las orejas a estas potencias mundiales que solo buscan la guerra y no realmente preservar el planeta para que pues todo el mundo viva a futuro, ¿no? Sino que no les importa sino el día a día y matarse unos con otros. Tremendas palabras del presidente. Muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.